La palabra del Señor dice esta mañana: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Bueno, este pasaje que acabo de leer es un pasaje muy interesante y ofrece cierto grado de complicación en la interpretación, porque en esto las denominaciones cristianas, evangélicas, se han dividido y no piensan de la misma manera. Pero en fin, yo creo que la palabra de Dios se interpreta sola a sí misma. No hay mejor comentario para interpretar la Biblia que la Biblia misma. Y hay que analizar cada texto en su contexto y sacar la mejor conclusión posible. Bueno, pues quiero dar este devocional bajo el título de La gran noticia del Evangelio. No tenemos por qué pecar. Esa es la gran noticia del Evangelio. Y yo les doy esta noticia. No hay necesidad de pecar. ¿Por qué pecar? Si el Señor ya ha perdonado nuestros pecados, si ya vivimos la vida pasada haciendo todo lo que agrada a la carne, ya basta al tiempo presente para seguir haciendo lo que agrada a la carne, seguir ofendiendo a Dios, seguir pecando.
El cristiano no tiene por qué seguirse sometiendo al yugo del pecado, porque en Cristo ha sido hecho libre. Él así lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Y Él es la verdad. Él así lo dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿por qué seguir pecando? Sin embargo, pecamos. Esa realidad no la podemos evitar. Es una gran verdad, lo sabemos por la palabra de Dios y lo sabemos en la experiencia también, porque todos fallamos al Señor. Recordemos que Juan tenía el corazón de un pastor que se preocupaba mucho por el bienestar espiritual de sus ovejas. Ahí en Asia Menor, como ya hemos visto, él atendía un buen número de iglesias. Eso lo dice un testigo ocular de Juan, que se llamó Papías, y da fe de que él estaba muy ocupado atendiendo a varias iglesias, que era un hombre con una autoridad apostólica, el último que sobrevivió a todos los demás apóstoles, por ser el más joven cuando andaba con el Señor Jesucristo y con los demás apóstoles. Él murió alrededor del año 100 después de Cristo. Entonces tuvo mucho trabajo, tuvo también mucho el respeto también de los hermanos que asistían a tales congregaciones, y un hombre con mucha entrega, pero con mucho amor. Él quería que estuvieran alertas y seguros de gozar de una fe auténtica, de una fe verdadera. Esto lo va a proponer Juan en su epístola y va a explicar, va a dar las evidencias de aquellos que gozan de una fe verdadera. Básicamente son dos cosas: han de creer en un Cristo encarnado y han de amar a Dios con todo su corazón y a los hermanos. Aquel que no tiene amor no tiene a Dios. El que no tiene a Dios está perdido. Él quería entonces que estuvieran alertas y gozar de una fe verdadera, de una fe auténtica, y de tener una relación viva con Dios. Ya les habló de la naturaleza santa de Dios en el pasaje anterior, diciendo: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y el que anda en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Él no tiene nada que ver con el pecado, Él no tiene ninguna relación con el pecado. Y como Él no tiene ninguna relación con el pecado, y que ahora, en calidad de hijos, ellos debían imitar a su Dios andando en la luz, es decir, andando en santidad, viviendo una vida recta, viviendo una vida santa, una vida limpia. Bueno, también les mostró la puerta de la confesión de los pecados a Dios, quien es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Bueno, él sabía que tenían problemas. Seguramente Juan también sabía que él mismo tenía problemas con su carne. Sus discípulos tenían problemas, y tarde que temprano harían cosas incorrectas, pecarían delante de Dios. Y bueno, pues les mostró en el pasaje anterior la puerta de la confesión. No podemos negar el pecado en nosotros aun siendo cristianos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y
la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vimos que Dios sigue aplicando la sangre de su Hijo a nuestra maldad, a nuestro pecado, y nos limpia, nos purifica con su preciosa sangre. Ese es el poder limpiador de la sangre de Cristo. Nos deja puros, nos deja limpios. Y quita esa conciencia de pecado, cosa que no podían hacer los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero Cristo con su preciosa sangre sí puede. Ahora les mostró esta puerta y dice, ustedes confiesen sus pecados a Dios. ¿Y qué es confesar? La palabra confesión significa decir lo mismo. Confesar es decir lo mismo. Lo mismo que Dios vio que hicimos. Algo que debemos tener muy claro nosotros los cristianos. Deberían tenerlo muy claro también los paganos, pero a ellos ni les interesa, ni lo entienden así. Que en vista de que Dios es omnipresente, todo pecado que cometemos, lo cometemos en la presencia de Dios. No importa qué tan bien cerremos la puerta, no importa qué oscuro esté el lugar donde nos escondamos para pecar. Dice el Salmo 139 que para Dios la noche es lo mismo que el día. Para Él la oscuridad es lo mismo que la luz. Él ve y Él está allí. Entonces cuidado con las palabras que decimos. Cuidado con los pensamientos que tenemos y cuidado con las acciones. Cuidado con las cosas que hacemos. Porque Dios está allí. Dios está presente en todo lugar y en todo tiempo. Y todo pecado que cometemos, lo cometemos en su presencia. Por lo tanto, es importante decir lo mismo que Dios vio. Es todo lo que Dios pide. ¿Ustedes creen que cuando Dios preguntó a Adán dónde estaba, Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Ustedes creen que cuando Dios le preguntó a Adán, ¿acaso has comido del árbol que yo te dije que no comieras? ¿Acaso creen ustedes que Dios no lo sabía? Claro que Dios lo sabía. Pero Él quería que Adán dijera lo mismo. Y eso espera de nosotros. Él oyó las palabras crueles que dijiste a tu esposa. Él oyó las palabras crueles y actos crueles que hiciste contra tu esposo. Y no te puedes esconder, no nos podemos esconder. Entonces, Él espera que seamos honestos nada más, que seamos sinceros y le digamos lo que Él vio, que dijimos y que hicimos. Ahora va un paso más allá, Juan, en este pasaje que acabo de leer, y les dice la razón de haberles escrito tales cosas. Y la razón es esta: ustedes no tienen por qué pecar, hermanos. Y Él les dice, hijitos míos, con tanta ternura, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Yo les estoy previniendo para que ustedes no pequen. No tienen por qué hacerlo. No tienen por qué pecar. Pero si acaso hubiesen pecado, hay solución en Cristo, quien es nuestro abogado en la corte del cielo. Hay solución. Así dice el pasaje.
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Parecido a lo que dijo en el versículo anterior, en la sección anterior, cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Él tiene la capacidad de hacerlo. Él se basa en dos atributos morales de Dios. Se basa en su fidelidad y se basa en su justicia. Dios es fiel y Él ha prometido que aquel que confiesa sus pecados, Él lo va a perdonar. Él ha prometido que aquel que ha depositado su fe en Él, lo ha de salvar, por aceptar el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo. Como dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿qué se basa Dios para perdonar nuestros pecados? En su fidelidad, pero también en su justicia. Nosotros no tenemos la justicia que Él demanda. Él demanda una justicia perfecta y nada menos que eso, para poder aceptarnos. Entonces nosotros tomamos una justicia prestada, y es la justicia de Cristo. De esta habla el apóstol Pablo allá en el libro de Romanos, en el capítulo 3. Él habla de esta justicia de Cristo, y esta es la justicia con la que nosotros podemos ser aceptados delante de Dios. Pablo dice en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Seas judío, seas gentil, Dios no hace excepción de persona. No nos discrimina por nuestra raza, ni por nuestro color, ni por nuestro idioma, ni por nuestra estatura. Él por igual ofrece esta misma bendición, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Entonces, no podemos dudar de la fidelidad de Dios y su justicia. Se basa en esto para darnos la seguridad que si venimos a Él y le decimos lo que hicimos, Él nos va a perdonar. Fíjense que pecar no es cosa buena, no es sabio pecar. Pecar es tonto. El pecado nos roba demasiado. Nos roba de la paz, nos roba felicidad, nos roba de nuestra comunión con Dios. Y es ahí solamente donde nosotros podemos ser felices, porque fuimos diseñados para ser felices solamente con Él, teniendo comunión con Él. Entonces no es nada sabio pecar. Debemos confesar. Una de las cosas que suceden cuando pecamos es que el enemigo nos acusa demasiado a través de nuestra conciencia. Y a muchos les hace creer que ya no hay solución. El diablo es muy mañoso y juega de manera muy sucia. Primero te incita a pecar y te facilita los medios para que peques y te pone el pecado ahí a tu alcance. Nunca te puede obligar a hacerlo porque él no tiene esa capacidad. Pero sí te puede incitar, te puede animar poniéndote las cosas ahí muy,
muy a la mano para que lo hagas. Y ya una vez que lo hiciste, una vez que caíste en pecado, Él se las va a arreglar de alguna manera para que todo se sepa. Satanás se parece a la gallina cuando pone el huevo. Primero está calladita y está haciendo todo lo que puede por ponerlo, pero una vez que pone el huevo hace un ruido escandaloso, tremendo. Hace mucho ruido, hace mucho escándalo para que todo el mundo sepa que ahí está el huevo. Bueno, el huevo del pecado viene. Y una vez que el enemigo se asegura que lo hemos cometido, va a hacer mucho ruido. Se las va a arreglar para que todo el mundo se entere. Y además, con tantas acusaciones, a través de nuestra conciencia, logrará frenarnos, desestabilizarnos espiritualmente y finalmente inutilizarnos bajo el pretexto de que mira lo que hiciste. Y se nos acusa Satanás después de incitarnos a pecar. Mira lo que hiciste, no tiene perdón. ¿Cómo es posible? Ya mejor échate de cabeza al mundo. De hecho, no vas a alcanzar perdón. Dios no te va a perdonar. La ofensa que cometiste es terrible. Y más si gozabas de un lugar de privilegio en la iglesia. Mira cuántos hiciste caer y te hace sentir tan miserable, tan culpable, como si no hubiera ya ninguna oportunidad para el arrepentimiento. Bueno, yo les tengo buenas noticias. Aquellos que han caído, aquellos que han desobedecido al Señor y que de alguna manera lo han ofendido, o que están todavía allí todos desanimados, pensando que su problema ya no tiene solución. Solamente hay un pecado que no tiene solución, y este es el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. Y eso equivale a que ignores el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo y des la espalda definitivamente al Señor Jesucristo. Yo sé que tú no te atreverías a eso, mi querido hermano, mi querida hermana. Si tú has ofendido a Dios de una manera desmedida, quiero que sepas que hay esperanza. No tenías por qué hacerlo. Y esta es la buena noticia del Evangelio para nosotros los creyentes. Y la buena noticia del Evangelio es, no tenemos por qué pecar. El pecado no se enseñoreará de nosotros, dice Pablo en Romanos 6:14. El pecado no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No tenemos por qué obedecer a ese verdugo cruel que antes con un latigazo nos asustaba y nos obligaba. Pero ahora somos libres en Cristo. No tenemos por qué hacerlo. Bueno, así que entendamos que podemos decirle lo mismo a Dios que hicimos porque Él lo vio y que además tenemos un buen abogado. Tenemos el mejor de los abogados, el abogado de los abogados allá en el cielo. Él se para ante la barra en esa corte celestial y dice, yo vengo a abogar por Él. Yo vengo representando a este Hijo de Dios. Yo derramé mi sangre por Él y yo pagué por todos sus pecados. Bueno, Juan les habló con mucha ternura. Era un pastor muy tierno. No todos los pastores somos así, ¿verdad? Deberíamos aprender de Juan al decirles hijitos. Repetidas veces usa esta expresión en su epístola. Qué curioso, ¿verdad? Después de haber sido una persona tan dura, con un carácter tan tosco, tan impulsivo cuando era joven,
demandando que cayera fuego del cielo para quemar a los samaritanos, ahora se la pasa apapachando a sus ovejas, diciéndoles, hijitos míos. Les habla con ternura. Esta expresión la aprendió de su maestro. Esta expresión la aprendió del Señor Jesús, porque él así hablaba a sus discípulos. No usó demasiadas veces esta expresión, pero sí la usó. Por lo menos aparece 2 veces esta expresión en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 y en el capítulo 21. En el 13:33 dice el Señor, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Él así de momento se llenaba de ternura y les decía también, hijitos. Y en el capítulo 21, versículo 5, el Señor también usa esta expresión y les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Bueno, miren ustedes, qué ternura del Señor. Deberíamos aprender a ser así con los hermanos, ser un poco más tiernos, no ser tan toscos, tan duros con ellos. Juan les habló con ternura como aprendió a hacerlo del Señor Jesús. Y ahora les va a hablar de este abogado que tenían a su favor. Juan sabía que en cualquier momento sus ovejas podrían meterse en problemas con el pecado. Y eso lo debemos tener muy claro todos aquellos que estamos en el ministerio. Incluso nosotros estamos propensos a caer. Yo he escuchado el testimonio de cierto número de pastores que han caído a lo largo de 40 años en el ministerio. He visto cosas muy tremendas en hombres destacados, hombres que son como robles muy altos, que después de una larga trayectoria en el servicio de Dios han caído. Y esto pues debe traer consejo y prevención a nosotros, que todo aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces yo me acerco con temor a este pasaje y con temor doy estos consejos porque sé que estoy propenso también a fallarle a mi Dios y a caer de la manera más vergonzosa. Le doy gracias a Dios por las oraciones de mis hermanos que siempre me sostienen. Le doy gracias a Dios por darme su gracia cada día hasta este momento para no haber sucumbido ante mi carne, ante el pecado. Pero pues no ha sido así con muchos hijos de Dios. Hay quienes han caído y por ellos Juan está preocupado aquí y les está dando el consejo. Tienen un abogado. Juan sabía que en cualquier momento podrían meterse en problemas. Les insistió y les dijo tales cosas pues para que no cayeran en pecado, pero que si acaso lo hacían, había solución. No todo estaba perdido, pues contaban con un abogado para interceder a favor de ellos. Y este abogado es Jesucristo el justo. De nuevo apela a su justicia. Él es justo. Y Él es la justicia misma encarnada. Y Él es esa justicia a través de la cual nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Somos aceptos ante la presencia de Dios. El título que da Juan a Jesús es el mismo título que se da al Espíritu Santo. La palabra griega que aparece aquí en el Nuevo Testamento, en el original, es la palabra parakleton, que significa ayudante, alguien que ayuda. Significa abogado, aquel que ejerce el trabajo de abogacía, el que intercede
por aquel que ha infringido la ley. Bueno, este es Paracletón, es Cristo, el mismo título que se aplica al Espíritu Santo en Juan 16:7. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, el cual yo enviaré del Padre. El Espíritu Santo también es el Consolador. Dice el apóstol Pablo que Él nos consuela en nuestras tribulaciones, para que con esa consolación con que nosotros somos consolados, también consolemos a otros que también son atribulados. Bueno, entonces Cristo ofrece como sumo sacerdote y abogado tal ayuda delante del Padre. Hebreos 4, 14 al 16. No lo puse todo, pero dice, el que traspasó los cielos se compadece de nuestras debilidades, fue tentado en todo según nuestra semejanza, nos dará el oportuno socorro. Este es Cristo. Cristo es el sumo sacerdote que traspasó los cielos y que se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, claro, pero sin pecado, y nos dará el oportuno socorro. Pero no solamente Él es nuestro abogado, pero también Él es nuestra propiciación. Y al pasaje dice así, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí es donde nos metemos en complicaciones. ¿Qué significa esta palabra propiciación? La manera en que versa el griego aquí es kai autos y las mos. Él es propiciación. Él es nuestra, es autos, es nuestra propiciación. ¿Qué significa esto? Bueno, esto nos hace pensar en los términos del Antiguo Testamento cuando se hacían los sacrificios. Cuando alguien pecaba, se hacían sacrificios. Y en ese sacrificio había el elemento del derramamiento de sangre o el elemento de la expiación, que significa cubrir, tapar los pecados del hombre. Cuando el sumo sacerdote celebraba la fiesta, la fiesta del día de expiación, eso es lo que hacía. Derramaba la sangre sobre la cubierta del arca del pacto, y cuando descendía la nube de Dios, esa nube llamada Shekinah, y se posaba sobre esa cubierta, esa tapa del arca del pacto, ahí es donde se encontraba con la sangre. Adentro del arca estaban las tablas de la ley que representan aquí al hombre con su maldad, su pecado, porque eso es lo que hizo la ley, descubrir la maldad del hombre. Pero cuando la gloria de Dios, la Shekinah, esa nube descendía y se topaba con la sangre, ya no veía al hombre, al pueblo, a su pueblo, ya no lo veía en su maldad, en su pecado. Él veía la sangre. ¿Y saben qué sucedía? En ese momento su ira se aplacaba. Miren, el problema del pecado no es cualquier problema. El problema del pecado es un problema mortal que trajo consecuencias cósmicas. El pecado del hombre lastimó no solamente al hombre en su cuerpo, en su ser espiritual, en todo lo que le compone, sus emociones, su intelecto, su voluntad, sus emociones, todo quedó afectado, contaminado por el pecado.
Por eso el hombre no actúa bien, porque no razona bien, porque su razonamiento está contaminado por el pecado. Pero el pecado también contaminó a toda la creación. Y por culpa del pecado del hombre, toda la creación fue sujetada a vanidad. Y ahora gime como con dolores de parto, esperando, aguardando el día de la adopción de los hijos de Dios, dice Pablo. O sea, el día de nuestra liberación, cuando Dios va a redimir nuestros cuerpos, Dios también va a redimir el universo, pero lo va a hacer por medio de fuego, va a quemar todo el universo, va a quemar la tierra. Dice el apóstol Pedro que va a derretirse en los elementos fundidos por fuego. El pecado no es cualquier cosa, mis amados hermanos. De veras que deberíamos pensarla más para pecar, porque no es nada sabio pecar. Y Juan está diciendo, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, no se metan con el pecado. Pero si acaso lo hubiesen cometido, recuerden que tenemos un abogado en la corte celestial y Él es nuestra propiciación. Aquí viene este término, que muchas veces erróneamente se traduce en algunas versiones expiación, tanto en español como en inglés. Pero la expiación, ya metiéndonos un poco más profundo en la teología, cuando hablamos de la expiación, el resultado de la expiación, el beneficio de la expiación, tiene más que ver con el hombre que con Dios, porque con el hombre tapa sus pecados, pero el beneficio de la propiciación apunta más hacia Dios porque tiene que ver con calmar su ira. Son parecidos los términos, pero el significado no es lo mismo. Cuando hablamos de la propiciación, estamos hablando de aplacar la ira de Dios. El salmista dice que Dios es juez justo y Él está airado contra el impío todos los días. Y si no se arrepiente, Él ya tiene afilada su espada y armado tiene ya su arco. Dios no solamente está enojado con el hombre por su pecado, sino que está airado. ¿Y qué es lo que hizo el sacrificio de Cristo? Lo que en figura hacían, en un anuncio hacían los sacrificios del Antiguo Testamento. Por eso era tan importante el derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento. Porque cuando se derramaba esa sangre, la ira de Dios se sofocaba. La ira de Dios se calmaba. Muchos no quieren pensar en un Dios así. No lo aceptan así. Y se inclinan a pensar solamente en el atributo del amor de Dios, en el atributo de su misericordia, pero no piensan en su justicia, y no piensan en su celo, y no piensan en su desprecio del pecado. El alma que cometiere pecado, esa morirá. El pecado siempre va a traer consecuencias. Y miren lo que trajo. Separó al hombre de Dios. El pecado separó al hombre de Dios. Se interrumpió esa comunión con Dios. Ya lo vimos en el pasaje anterior. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Él no tiene ninguna relación con el pecado. Querer mezclar a Dios con el pecado es imposible. Dios resiste el pecado, lo rechaza y lo tiene que castigar. Si es justo, lo tiene que castigar. ¿Es misericordioso? Claro que sí. Si el hombre se arrepiente, Dios aplica misericordia. Y en misericordia lo aguanta un tiempo, incluso a nosotros. Mira que pecamos muchas veces. Y por regla general, es muy raro que Dios arremeta contra nosotros instantáneamente.
Él le da al hombre un buen tiempo para que se arrepienta. Yo he considerado esto, he hablado a tantas personas de Cristo, les he insistido a que se arrepientan, que crean en el Señor, que se entreguen a Él, que lo busquen, que se enmienden, que Dios está dispuesto a recibirlos y a perdonarlos. Pero dan muchas largas al asunto ya y se sientan en ese sofá tan cómodo de espera, pensando que Dios va a tener misericordia siempre, hasta que llegue el momento en que Dios dice, ya no es tiempo de tener misericordia y te voy a llamar a juicio y te voy a castigar por tus pecados y te voy a cobrar toda la factura. No hiciste caso, fuiste rebelde, te di todas las oportunidades, no quisiste, ahora voy yo y te voy a hacer pagar por todas tus insolencias. Que oiga eso aquel que no se ha arrepentido todavía. Eso sí, cuando les llega el mal durísimo, les llega el sentir de que ya se van a ir, no digo si no se preocupan, qué necesidad de misericordia, qué bueno, esa es su prerrogativa, pero normalmente Dios se mueve en términos de su justicia y eso es más seguro. Entonces debemos tener mucho cuidado. ¿Ven ustedes entonces lo ruin del pecado? Lo desastroso que es el pecado, el daño que el pecado nos ha hecho. Cristo tuvo que ser ofrecido como la propiciación y Él es la propiciación. Él es ese sacrificio que vino y en ese derramamiento de sangre, de su preciosa sangre, Él satisfizo las demandas de la santidad de Dios por el castigo del pecado. Él aplacó la ira de Dios por el derramamiento de su sangre en la cruz. Pablo escribió en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Lo hizo en el diluvio. No tuvo misericordia de esa gente. Solamente de un hombre con su familia. Noé, su esposa, sus hijas y sus yernos. Pero de ahí en fuera Dios no aplicó misericordia. Dios aplicó justicia. Créanme que Dios lo va a hacer. Puedes seguir pecando si quieres, pero que va a llegar un día Dios y te va a llamar a cuentas, eso es por seguro. No sobrevivió nadie al diluvio. Todo ser vivo pereció, a excepción de los que fueron protegidos en el arca. ¿Qué hizo Dios en la destrucción de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín? ¿Qué aplicó Dios? Justicia, misericordia. ¿Aplicó Dios misericordia en Sodoma y Gomorra? No, no, aplicó justicia. Y dicen los científicos que han examinado ese lugar donde cayó el fuego a orillas del Mar Muerto, que esa tierra, esos lugares, ese lugar fue sometido a una temperatura de 5.000 grados centígrados. Imagínese usted lo que es eso, lo que será ver la ira de Dios un día. Si el acero a 800 grados se derrite, ¿qué será? A 5.000 grados centígrados la tierra. No va a quedar nada, hermanos. Oh, hermanos, nuestro Dios
es fuego consumidor. ¿Qué razón tiene el escritor de los Hebreos a decir que debemos tener cuidado? Porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dios está vivo. Entonces, en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Toda esa descarga de la ira de Dios, de desacuerdo, de enojo, de ira de Dios contra nuestro pecado cayó en Cristo. Cristo sufrió los estragos, todos los estragos de la ira de Dios. ¿Por qué creen ustedes que Él dijo en una ocasión, mi alma está triste hasta la muerte? No era fácil lo que iba a venir sobre Él, mis amados hermanos. Iba a ser separado de su Padre. Él jamás había sido separado de su Padre. Él estuvo en el seno del Padre por toda una eternidad. Es su único hijo, su hijo unigénito, amadísimo. Y él se despegó del seno del Padre para venir y entregarse en sacrificio, en propiciación por nuestros pecados, para llenar las demandas de la santidad de Dios y de su justicia por causa de nuestro pecado. Cristo lo hizo y el Padre demostró haber aceptado ese pago tan completo cuando lo resucitó al tercer día de entre los muertos. Pero Juan va más allá y dice, no solamente es por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Bueno, y aquí nos mete Juan en una complicación teológica tremenda, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que quiere decir Juan con esto? Hay expresiones en el Nuevo Testamento que ofrecen cierto grado de dificultad, nos confunden, para entender y explicar. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Bueno, hay quienes leen y de manera literal agarran el texto y dicen, hay que tomar la Biblia por lo que dice. Si dice así, así es, y yo lo creo. Bueno, entonces él quiere que todos los hombres sean salvos. Ya ven, ustedes por qué andan hablando de la doctrina de la elección y de la predestinación. A ver, aquí dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. Él no discrimina, Él no hace distinción de personas y por ahí se van. Bueno, hay otro pasaje que confunde también, 2 de Pedro 3:9. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pareciera ser que está diciendo Pedro que Dios quiere que absolutamente todo ser humano se salve y que todos se van a salvar. Imagínense ustedes, hay quienes están orando en algunas iglesias por el mismo diablo para que se arrepienta y Cristo lo perdona. Cristo lo va a perdonar, hermanos, el diablo no tiene solución, apréndanse esto. Son tan bonachones algunos cristianos que le quieren dar la salvación al mismo diablo. Él no tiene escapatoria, hermanos, eso lo dice la Biblia. Y aquellos que le siguieron, de los ángeles que se unieron a él en su rebeldía, algunos andan sueltos desarrollando ese programa de maldad que el diablo tiene en esta tierra hasta que Cristo venga, y otros están encerrados, encarcelados en el infierno aguardando todavía el día del juicio. No van a escapar. Satanás no va a escapar. Por eso se está apurando a desarrollar su programa de maldad y a atrapar los que más pueda, porque sabe que su tiempo es corto, se acerca. Bueno, ¿acaso por la muerte de Cristo todo el mundo es salvo de manera automática? Algunos dicen que sí. Y cuando salen a evangelizar, dicen, la manera de salir a evangelizar es ir y decirle a la gente, mira, vengo a decirte que eres salvo porque Cristo murió por ti en la cruz. Ay. Y además tiene un plan maravilloso para tu vida. No. ¿Acaso eso es lo que quiere decir Juan? ¿Acaso Cristo murió para salvar a todo ser humano?
Bueno, entonces si es así, ¿para qué predicar? Ahora, ¿en dónde pondremos la doctrina de la elección? ¿A dónde pondremos la doctrina de la predestinación? Si nos habla de un número reducido de personas que Dios en su soberanía decidió salvar, que ha traído, y a los demás que todavía no se han salvado, va a traer a los pies de su Hijo Jesucristo para que se salven. Bueno, aquí la manera de entender esto es que cuando dice que Cristo es la propiciación, no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Y cuando habla de que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, bueno, Él está haciendo uso de un término genérico, como dice John F. MacArthur. Él hace uso de un término genérico que no se refiere a cada individuo, sino a la humanidad en general. Por ejemplo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este es un término genérico. Al mundo en general. Sí, Dios ama al mundo. Dios ama a la gente. Y es a este mundo donde Él envió a su Hijo Jesucristo, pero para que todo aquel que en Él cree, no dice que de manera general va a salvar a todos, absolutamente todos los que han nacido, que están naciendo y que van a nacer en el mundo, porque Él ya murió en la cruz y los amó a todos, entonces todos se van a salvar. No, no está diciendo eso. Será todo aquel que cree, nada más, el que cree. Entonces, algunos dicen, bueno, es que al pensar así están diciendo que el beneficio de la sangre derramada de Cristo es reducido y que no tiene la capacidad de salvar. Ay, mi hermano, mis hermanos, la sangre de Cristo derramada en la cruz tiene la capacidad de salvar a todo ser humano, pero es efectiva, es eficaz solamente para aquellos que creen y se arrepienten de sus pecados y que conforman ese número electo que Dios en su soberanía decidió salvar. Es así como predica la Escritura, esa es la doctrina bíblica. No podemos buscarle más. La sangre de Cristo pagó solo para aquellos que se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo. Pero está insistiendo Juan en que hay que arrepentirse. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si acaso hubieran pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación. En esto se basa para perdonar. Él es la propiciación. Él ha llenado todas las demandas de la santidad de Dios en su sangre derramada en la cruz y ha pagado el precio total por nuestros pecados. Es en ese sentido que de tal manera Dios amó al mundo. Él es el Cordero de Dios también que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, para que por la gracia de Dios gustase la muerte también por todos. ¿Quiénes son todos aquellos? Bueno, es como habla Pedro, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Quiénes son los que van a venir al arrepentimiento? Pues aquellos que Dios señaló para que se arrepientan. Ahora hay quienes interpretan la doctrina de la predestinación de una manera tan distinta y dicen que en base a que Dios en su conocimiento previo, es decir, en base al atributo de su omnisciencia, Él sabiendo anticipadamente quiénes íbamos a querer creer y a querer seguirlo, y Él saberlo, en base a eso nos predestinó. Hermanos, con todo respeto, sé que hay hermanos que aman a Dios, son cristianos también como nosotros, que no creen así. Eso es hacer depender la salvación del hombre
y no de Dios. Pero ese creer tiene su historia, obvio. Ese es el sentimiento, esa es la doctrina arminiana, ¿verdad? Porque Arminio enseñó que en la caída del hombre, sí, el hombre se cayó, colapsó como un edificio, ¿verdad? Todo colapsó y se depravó, pero un elemento de lo que constituye su ser quedó intacto y esta es la voluntad. Y de ahí viene el problema, creer que el hombre tiene libre albedrío todavía y que es capaz de decidir si se salva o se condena. Pero bueno, ese es tema para otra plática más. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Espero que estén bien, que estén contentos, que estén disfrutando esta mañana, hayan disfrutado la palabra de Dios. Que Dios les bendiga grandemente y pues los espero la próxima semana, si Dios nos da vida y salud. Espero que este fin de semana tengan un buen tiempo con el Señor, que esta mañana desde temprano hayan estado buscando al Señor en oración, en su palabra, que tengan buen tiempo con sus familiares, que se disfruten y que este próximo domingo estemos listos para rendir culto, honor, gloria, honra a nuestro Dios. Él lo merece, mis amados hermanos. Y aquellos que están enfermitos, pues nuestras oraciones para ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Si Dios lo permite, en cuestión de devocionales, el próximo miércoles es el próximo. Que Dios les bendiga, hermanos. Un saludo y un abrazo a todos ustedes. Y gracias por sus palabras de ánimo en sus comentarios. Les agradezco muchísimo porque me estimulan, me animan también a mí para seguir esforzándome, seguir estudiando la palabra y seguir compartiéndola con ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.